Bueno, voy a empezar a hablar mientras Instagram os va avisando. Si recordáis, a ver, voy a ponérmelo aquí también en el móvil para poder ver lo que me decís. Un segundito. La idea era hacer un directo pequeñito para enseñaros que también se puede hacer moldes sin tener moldes, los moldes propiamente dichos de silicona. A ver, hay un sinfín de moldes, los moldes de silicona, los moldes de plástico, de estampería, por ejemplo, pero muchas me habéis dicho que no teníais moldes y que por eso no ibais a participar en el reto de las ATC Powers febrero 22, que ya sabéis que son moldes. Tengo que hablar más despacito, me perdonaréis, ¿vale? Porque si no me falta el aire. Entonces, la idea es que con cosas que podáis tener por casa y con materiales económicos, por ejemplo, este lo he comprado esta mañana en un bazar. Y este, bueno, pues no sé, me parece que lo venden por Amazon y en todas partes, es muy conocido. Que no hace falta que tengáis, pues, o bien polvo cerámico, ni resinas, ni ningún tipo de estas cosas que se tienen que mezclar y comprar específicamente. Entonces, con estas pastas que podéis encontrar en cualquier sitio y que además son muy, ¿qué me hago? Muy económicas, pues entonces podáis hacer vosotras. Entonces, vamos a buscar una serie de recursos que casi todas las que hacemos scrap o mix media tenemos por casa, ¿vale? Y a ver si os avisa Instagram y vais entrando. ¿Quién tengo por aquí? Me voy a poner el móvil aquí, así os puedo ir leyendo. Bueno, yo mirar, voy a ir explicando y como luego, si no pasa nada, lo voy a dejar grabado, yo os voy explicando. Mirar, ayer hice unas pruebas en una pasta que es como una espuma que no me gusta nada, que la compré en Creativa y la verdad es que no me gusta nada la textura. Pero hice unas pruebas para ver si esta técnica que os voy a dar ahora os podría venir bien. Belén guapa, besito. Acordaros que os leo con retardo, ¿eh? No es que no os quiera decir nada, sino que os leo un poquito tarde. Hola Eva. Vale, entonces hice las pruebas con una pasta que es como una espuma que yo tengo aquí guardada en un bote para que no se seque, pero la verdad es que no me gusta nada. La textura que queda después cuando se seca es feísima, pero para hacer la prueba me vino bien. Entonces esto lo reservo para el final, porque eso es algo que sí o sí tenéis todas alguno. ¿Vale? Entonces, os voy a enseñar algunos que ya tengo hechos, que he preparado porque no puedo estar mucho rato hablando así tan seguido. Entonces, ya tengo un poquito preparado para que podáis ir viendo. Mirad, esto es una cinta de encaje que todos tenemos por casa. Entonces, hay de distintos motivos, pero si cogéis la pasta, la estiráis un poquito y lo ponéis encima y apretáis, cuando lo sacáis os queda pues como si fuera una textura de un molde de encaje que os he enseñado antes, uno por aquí. No sería bien este, pero conocéis que hay unos alargados que hacen como un encaje que se hace con la pasta flexible, ¿vale? Bueno, pues esto nosotros lo haríamos con la pasta DAS y con un encaje. ¿Lo veis el dibujo? Que queda muy chuli, ¿vale? Entonces, esta sería una, que todo el mundo tiene un trocito de encaje. Después, los sellos estos de caucho o de, como se llamen, este no es de caucho, es de plástico, pero mirad qué chula que ha quedado la flor. Después, cuando esté un poquitito más seco, pero sin estar seco del todo, que no la deformemos, la podéis cortar o con una tijera o asimismo le vais dando la forma y vais haciendo el dibujito de la flor y entonces os queda una flor. Ahora es que está muy tierno, lo acabo de preparar, ¿vale? Bueno, pero esa sería la idea y tenéis un molde de una flor, ¿vale? Después, mirad, estos sellos son sellos que yo me hacía al principio. Hay un montoncito de cartones juntos para poder cogerlo y después esto es goma eva.
hacéis el dibujo y también os sirve para estampar encima de la... Esta es esta, ¿vale? Entonces queda el borde y el relleno. A ver, que yo tengo muy mala sombra haciendo una estrella, pero bueno, es para que tengáis ideas. Tenéis el molde de una estrella. Esta quedaría solo la estrella, una cosa así. Sería entera, ¿vale? Y aquí tengo un corazón, que luego lo haremos. Y aquí, estos sellos, que además son de los bazares, este dice con amor, pues yo lo he estampado también aquí. Esto tendríais que alisarlo, podéis mojaros el dedito y estiráis bien que quede lisito. Y entonces a los lados le he hecho como si fuera un banner, lo he recortado. En vez de hacer todo este dibujo, le he hecho como si fuera pues como una banderola. Y mirad, se lee perfectamente. Podéis controlar el grosor de lo que aprieta. La ventaja que tenéis es que si os sale mal, volvéis a hacer la pelotilla y lo volvéis a estampar, no hay ningún problema. Y tenéis el otro moldecito con los sellos estos, que son muy baratos, de madera. Después ya sabéis que yo soy muy die, me lo hago yo todo, ¿vale? Entonces, con silicona caliente, esto lo ponéis, la silicona caliente, encima de, si no tenéis los mats estos que se llaman, que aguantan el calor, podéis coger una hoja de papel de horno. Ya, no me digáis que no tenéis papel de horno. Entonces lo ponéis encima de una mesa y con vuestra pistola de silicona pues vais haciendo las formas que queráis. Yo tengo esta de corazones, pero tengo más, ¿eh? Tengo cuadraditos, tengo una flor. Yo no las he utilizado nunca para el tema de los moldes, siempre lo he utilizado para estampar o para hacer así, para hacer fish encima de los art journals. Consigues pues unos motivos muy chulos para el fondo, pero os explico que con este corazón he hecho este molde. Entonces podéis dejarlo tal cual y hacer toda una base, o como hemos hecho en el caso de la flor, coger unas tijeras o la espátula y por ejemplo quedarnos con el grande, que es este. Yo porque tenía este hecho para los art journals, pero podéis hacer un corazón de silicona y sabéis que lo que quede dentro será vuestro molde de corazones y no necesitáis comprar en ningún sitio un molde de silicona, ¿vale? Esta es otra opción. Voy a dejar estos por aquí y ahora voy con la última que os voy a enseñar. ¿Qué será? Esta ya sabéis, es lo mismo que la estrella, ¿vale? Así me ahorro un poquito de tiempo, que ya veis que me fatigo. Mirad, este es mi rodillo. Yo tengo un rodillo casero porque no tenía ganas de ir a buscar el de la cocina. Ya sabéis que Lidia Ricis o algo así, la chica del New Delar, ha decorado uno con papel de arroz chulísimo. Pero yo de momento voy a usar este, porque en realidad solo lo voy a hacer para enseñaros a vosotras las que no tenéis moldes, ¿vale? Bueno, estiramos esto un poquito. ¿Y ahora qué vamos a utilizar? ¿Quién no tiene en su casa stencils? Yo tengo un montón. Ya sabéis que yo soy una fanática de los stencils. Y he preparado aquí unos cuantos. Este es de los bazares. Este lo tengo hace un milenio. Os recomiendo que sean un poquito consistentes. Ya sabéis que hay stencils que son muy endebles. Entonces, para apretar la pasta no nos iría demasiado bien, ¿vale? Estos son de Amazon. Y estos son de Fridita, que son los que más me gustan porque son bastante fuertes y van genial. Vamos a usar estos que tengo aquí preparados, vale. Y luego este lo había preparado porque tiene unas notas musicales, pero no lo voy a hacer porque en realidad solo quiero enseñaros lo que podéis hacer. Mirad, vamos a empezar con este del bazar, pues si no tenéis de los otros más profesionales. Mirad, todo es tan sencillo como apoyar vuestro stencil y hacéis presión por los lados, porque claro, si os apoyáis encima le marcaréis la huella, o como yo que me he pasado aquí un poquito de uña y eso que no tengo, ¿vale? En función de lo gordo que habéis hecho la bola podéis apretar más o menos. Entonces luego sacáis y ya tenéis vuestro molde de corazón. Ahora con esto, ahora esta como no tiene muchas formas podríamos hacerlo ya, ¿vale?
Es tan fácil como quitar el restante, con el dedito le ayudáis un poquito y ya tenéis otro molde, por ejemplo, en este caso de corazón, ¿vale? Y luego aquí, pues fijaros, aquí podríamos hacer una estrella, una mariposa y otro. Vamos a seguir con los corazones, que estamos muy cariñosos. Madre mía, 4 personas solo. Espero que después Instagram no me haga lo del último vídeo de IGTV y no se lo muestra a nadie, porque vaya tela que me tiene loca. Yo sé que está un poco desconectada, porque bueno, las circunstancias de la vida son las que son. Y uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Así que, mirad, por ejemplo, vamos a hacer un corazoncito. Pero este tendrá otra forma. Pues lo mismo, ¿veis? Solo tenéis que apretar. Si sois unas manazas como yo, pues os podéis ayudar de alguna cosa. Apretáis así un poquito delicadamente. No demasiado tampoco. Levantamos y tenemos otro corazón. Y así sucesivamente con la forma que queráis con los stencils. Y me parece que no me enrollo más porque os he dado un montón de ideas. Stencils, sellitos de goma eva caseros, sellitos de madera, un molde que os podéis hacer con silicona caliente, vuestros sellos de caucho, de goma o de lo que sea, y un trocito de cinta. Así que nadie me vuelva a mandar un privado diciéndome que no tiene moldes. Nada, espero que os haya sido útil y si os parecen buenas ideas, pues nada, os animo a que le dejéis un like al vídeo y compartirlo con quien queráis. Animar a vuestras amigas a participar en las ACCS Powers, que ya sabéis que tiene cada mes un montón de premios. Y ya está, voy a dejarlo aquí y espero que os haya sido muy útil, ¿vale? Muchos besitos a todas y hasta la próxima. Y ahora voy a respirar, que estoy que me ahogo.